Muy buenos días. Mediante este video les voy a dar una explicación sobre el tema siguiente al que ya hemos dado terminación, que es la tabla periódica. La tabla periódica es un tema muy teórico, por ende necesita una explicación y además una revisión bibliográfica por parte de ustedes. Les pido que revisen e investiguen un poquito más sobre lo que les voy a explicar y simplemente eso, ¿ya? Entonces comenzamos. La tabla periódica en sí se ha presentado para dar un ordenamiento a los elementos que se iban cada día descubriendo, ¿ya? Ya desde 1829 ya se conocían 50 elementos. Desde esa época ya han buscado, han visto que era necesario ordenarlos de alguna manera, ¿ya? Según sus propiedades y características principalmente, ¿ya? En este siguiente cuadro que les voy a mostrar, se muestran en sí qué propuestas han dado para organizar a los elementos y presentarlas de una manera más ordenada, ¿ya? Comenzamos con el señor John Berzelius, es el primero que ha clasificado a los elementos según su electronegatividad, pero esa forma de ordenarlos no cubría todas las expectativas que otros elementos necesitaban. Entonces, apareció otro científico, el científico William Ross, que ha tratado de ordenar a los elementos en base en sí al átomo de hidrógeno, pero de la misma manera, no cubría todas las necesidades que requerían los otros elementos. A medida que fue pasando, se presentó a John Dobreiner, que propuso el ordenamiento en base a las tríadas. Este modelo, quisiera que cuarto de secundaria me averigüe cuál es el modelo de las tríadas o la ley de las tríadas. En sí, en grupos de 3 ha ido ordenando según las características que los elementos tenían, pero ustedes me van a averiguar esta parte, cómo ha sido su presentación. El señor Newlands, de la misma manera, más adelante, ha propuesto un ordenamiento que se le llama la ley de las octavas, ¿ya? Los ha ordenado según las masas atómicas, y les pido también que me averigüen cuál ha sido la presentación que nos dio Newlands para el ordenamiento de los elementos. Ya casi finalizando, el señor Mendeleev ha sido uno de los científicos que ha presentado un ordenamiento más claro, ¿ya? En la que la mayoría de los elementos se acomodaban mediante sus características, pero siempre había algún elemento que no podía encajar en los espacios. Entonces, Mendeleev ha sido la base de la tabla periódica actual, ha sido la base, pero ya más adelante el científico Moseley fue el que nos presentó la tabla periódica actual, corrigiendo algunos detalles de Mendeleev. Entonces, él nos presenta la tabla periódica actual, Moseley, y esa es la que utilizamos actualmente. En esta siguiente tabla, en este siguiente gráfico, les presento a Dobreiner. Ya les he dicho, esto de las tríadas quiero que me averigüen, quiero que me muestren cuál ha sido su forma de presentar con la ley de las tríadas. De la misma manera, Newland, la ley de las octavas. Y así, Mendeleev y Meyer y Moseley. Y la tabla periódica actual, proveniente de Moseley. En sí, la tabla periódica lo ha definido Mendeleev como un ordenamiento de los elementos según las propiedades químicas de los elementos. Y en sí
Este ordenamiento no es arbitrario, sino que varía con el peso atómico, de una manera periódica. Así lo define Mendeleev. De la misma manera, Moseley, el que nos presentó la tabla periódica actual, dice que los elementos se ordenan según las propiedades físicas y químicas de los elementos. Varían en forma periódica según el orden creciente de sus números atómicos. ¿Ya? Acá, según el número atómico he ido ordenando y así lo conocemos a la tabla periódica. Organización de la tabla periódica. Tenemos 118 elementos ordenados según su número atómico. Esa es la cantidad de elementos que se conocen hasta el momento. Y se disponen en filas horizontales llamadas periodos y columnas llamadas grupos o familias. A continuación les muestro acá. Veamos acá. Estos son los periodos. Vean acá. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Esas son las filas. Filas también llamadas periodos. Acá tenemos 18 familias. Una familia, dos familias, 3, 4, 5. Si van a hacer el conteo de todas las columnas, tienen 18 columnas. ¿Ya? Entonces, tenemos 18 familias o grupos. Sabemos que son grupos. Acá tenemos a la familia al grupo del litio, sodio, potasio, cesio, francio, rubidio, plata, amonio. Acá tenemos al grupo de berilio, magnesio, estroncio, barro, radios. Están aquí acomodados según las características y según su número atómico. Vean acá el número atómico del hidrógeno es 1, el número atómico del helio es 2, del litio es 3, del berilio es 4, del boro es 5, del carbono es 6, etc. Se van ordenando según el número atómico, está en orden, ¿ya? Y todos se han ordenado también según sus características. ¿Ya? Cada grupo o familia muestra características similares. ¿Ya? Estos, por ejemplo, son muy reactivos al contacto del oxígeno. La mayoría de ellos son muy reactivos. Entonces, tienen las mismas características. Por eso es que se han ido ordenando y se ha aceptado este tipo de ordenamiento. En esta tabla les muestro los 118 elementos. Vean que en la anterior tabla habían vacíos. Eso era antes de ir conociendo más elementos ya que ya iban a cubrir los espacios vacíos. Aquí. Otra cosa, esta sección que ven acá corresponde a este nivel, por si acaso. Nivel 6 y 7. En sí, la tabla periódica debería ser extremadamente larga, porque estas 14 columnas que ven acá abajo tendría que estar incluida acá. Entonces, debería ser larga. Por ende, para que no se presente una tabla periódica larga, se ha sacado esta parte y se lo ha puesto en la parte de abajo, por si acaso. Continuamos. Les voy a ir mostrando otras tablas periódicas. La tabla periódica se divide en diferentes bloques, ¿ya? Acá en esta sección y esta sección, estos dos se le llama elementos representativos. La parte central se le llama elementos de transición y la parte que se ha sacado de esta parte se le llama elementos de transición externa. Elementos representativos porque tienen la característica de tener el orbital P llenos y el orbital S, ¿ya? Entonces, por eso se le llama representativos. En el caso de los de transición, la característica de ellos es que sus electrones de la última capa les gusta saltar o saltan de un nivel a otro nivel cuando sienten un grado de energía, ¿ya? Entonces, por eso es que se llama de transición. Transición, de la misma manera los de transición interna. Continuamos.
otro tipo de tabla en la que les muestro. Ven acá, estos son los representativos. Este también. Pero la característica de estas dos primeras columnas es que estas dos primeras columnas llenan los orbitales S, ¿ya? 1S, 2S, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. 2S, 2P, 2S, 2, 3S, 4S, 5S, 6S, 7S. Acá es 1S1 por si acaso, porque está en la columna 1. Este es 2S2 porque está en la columna 2. Acá vean que es P. Recuerden los P's, el orbital P es L1. Por ende, M sub L sería -1, 0 y +1. Entonces, tenemos tres tipos de orbitales para este caso, ¿verdad? Entonces, en cada orbital tenemos 2 electrones, es decir, 6. Vean que es tres tipos de -1, 0 y +1. En -1 entra 2, en 0 entra 2 y en +1 entra 2. Entonces, vean acá, son 6. 6 columnas. Acá tenemos 6 columnas. Este sería la columna P1, P2, P3, P4, P5 y P6.